Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es jueves 1 de agosto, el primer día del mes de agosto del año 2019. Como cada mañana vamos a recordar nuestras redes sociales, la cuenta de José Martínez Natera es Entre Fuegos MTV, la del programa Frente a Frente 9, y mi cuenta personal, @JairCuba. Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. José, muchas cosas que conversar. Se reanudó la conversación, valga la redundancia, en Barbados. De hecho, ayer el propio presidente de la República, en un comentario que hacía desde los Valles del Tuy, hizo referencia a que el gobernador no estaba presente el secretario general de gobierno, Rodolfo Sanz, porque el gobernador estaba en Barbados con el tema de las conversaciones allá, bajo ese esquema del Estado noruego. Tengo información al respecto, como dijimos ayer. Independientemente de que la reunión gruesa se realice en Barbados, en Caracas se ha seguido conversando, los equipos técnicos tratando de buscar un entendimiento y un acuerdo. Tengo información, José, de que se ha avanzado bastante con el tema de la integración del nuevo Consejo Nacional Electoral. Yo sé que usted me va a pedir nombre, take it easy, como dicen los americanos. Se está avanzando bastante en la constitución de un nuevo Consejo Nacional Electoral, tal como lo hemos dicho aquí. Se dividirían 2 y 2 y se buscaría una figura para que presida esto. Esto pasa por la incorporación de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional. Ahora bien, José, fíjate, mientras esto está pasando, y esta información que yo te estoy diciendo, tengo otra información también importante, que es difícil de confirmar, pero me ha llegado por distintas vías. Pero indistintamente de esto, esta información, José, es un contraste, porque mientras eso está avanzando, y lo digo porque tengo información, el presidente de la Asamblea Nacional sigue insistiendo en otra cosa. Pareciera que Diosdado Cabello no está como muy de acuerdo con lo que está ocurriendo. Te refieres a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Sí, pero es que él habla de que la Asamblea no se va a disolver, él habla de que va a haber un adelanto de elecciones, y no está planteado el adelanto de elecciones, sencillamente el próximo año, en el 2020, tocan las elecciones legislativas. El acuerdo pasaría, bueno, sí, adelantamos un trimestre las elecciones parlamentarias, pero también vamos a recortar el mandato del presidente de la República. En eso es que trabajan los equipos técnicos. Pero bueno, primero que nada, el saludo tuyo, José, y luego quiero retomar con otro comentario que tiene que ver con la política. Buenos días. Buenos días, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio de opinión, de información y de entrevista Frente a Frente. Hoy es día jueves, 1 de agosto ya. Ya comienza a entrar en proceso de declinación, ¿no? La fecha, bueno, correspondiente al año 2019, el mes de agosto, el mes de las cachapas, ¿no? ¿Así? Sí, el mes de agosto ya, el maíz tierno, y empieza ya la gente a preparar sus cachapas, sobre todo. Usted come cachapa todo el año. Sobre todo en la zona oriental del país. Mira, yo antes de comenzar con los comentarios que hacemos nosotros, debo decir lo siguiente. Ayer yo estuve en Superlíder, porque fui a hacer una visita al Saime Superlíder. Y en verdad tengo que referirme a que, como siempre, los representantes del Saime tienen una acción positiva. Y lo he dicho más de una vez, los funcionarios que actúan de esta manera son los que deben estar ocupando esos cargos. En este caso, Vladimir Cabriles, que es el nuevo jefe, representante del Saime,
De verdad que está haciendo este joven un buen trabajo. Ayer lo pude observar y lo felicito y ojalá que sigan así allá en el Saime. Por otra parte, me regresé hacia la zona donde está el mercado y vi ese mercado, ese supermercado solo, con muchos productos de una sola clase, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, más aceite. Bueno, ahí hay más aceite para regalar, pero es que nadie está comprando más aceite por una razón muy sencilla: el precio sumamente elevado. Bueno, y así por el estilo. Pero me acerqué hasta la panadería. En la panadería tuve oportunidad de, bueno, de saludar a las buenas amigas que están allí en la barra. Qué muchachas tan atentas, de verdad que sí, y les felicito. Quiero saludar a Jaycee, o Jaycee, a María, a Yesenia, a La Negra, a Digna, a Liz. Qué bueno, en verdad que sí, felicitaciones muchachos, sigan así. Y si usted quiere ser bien atendido, acérquese hasta allá para que vea que le estoy diciendo la verdad. Pero bueno, pasando ya a otro tipo de información, debo decirles que ayer tuvimos la noticia de 8 delincuentes abatidos en el municipio Andrés Bello, pero del estado Trujillo. Hay que hay un municipio Andrés Bello aquí en el estado Miranda. Bueno, eso pues allá en la zona de Sabana de Mendoza, ¿no? Que usted conoce muy bien, nuestro invitado conoce muy bien a esa zona de Trujillo, Sabana de Mendoza. Bueno, allí abatieron a los integrantes del grupo Los Cáscaras, que tenían azotada esa zona. Encabezada por quién, por el Tito. Allí dentro de los muertos que no están identificados totalmente, nombre y apellido, estas 8 personas, sus nombres son el Cuervo, imagínense ustedes, el Cuervo, el Piraña, el Pájaro, el Gato, el Conejo, el Indio, el Jackson, ¿no? Bueno, imagínense los nombrecitos de estos delincuentes. Todos abatidos por enfrentamientos con representantes de los cuerpos policiales. También ayer se registró la muerte de un delincuente que se hizo viral, por cierto, su imagen, porque aparecía pues en las redes sociales enseñando a su niño de apenas 2 años, 3 años de edad, con una pistola, a manejar una pistola y a ponerle hasta la caserina. Bueno, este delincuente, al que se identificaron solamente como el profe, cayó abatido ayer en el sector El Ingenio de Guatire. Uno menos. Y los cuerpos policiales están actuando como debe ser, ¿no? Bueno, anoche nos reportaban también 2 abatidos. Esto sí no lo tenemos muy claro, porque es que los delincuentes estaban dentro de una buseta, ¿no?, que cubre la vía de Charallave a Ocumare del Tuy. Los delincuentes intentaron despojar allí a todos los presentes y estaba un funcionario policial. Se produjo el enfrentamiento, cayeron 2 personas abatidas, no se sabe si son los delincuentes o otras personas que estaban allí, y varios heridos. Todos fueron trasladados hasta el hospital Simón Bolívar en Ocumare del Tuy. Entonces son las informaciones en cuanto a los sucesos registrados en las últimas 24 horas. Muy bien, me hizo recordar usted a Campos Suárez. Un gran amigo, José Campos Suárez, ¿cómo no? Me quedé pensativo porque es que tenía la duda si era Campos Suárez o era Moquillo. Ezequiel Díaz. Sí. No, era Campos Suárez. Campos Suárez. José Campos Suárez. Sí. El crimen no paga, se llamaba el espacio. Take it easy, please. Bueno, aquí está un hombre que sí paga. Mira, José, el tema de las negociaciones y esto pasa también por la situación política. Hay una información que yo no puedo confirmar porque yo no me he acercado, primero no me manejo en la cercanía de ellos, pero me ha llegado de distintas fuentes, incluso fuentes comunes, de un aparente distanciamiento del presidente de la Asamblea Nacional con Leopoldo López. Hablo de un aparente distanciamiento, no hablo de una ruptura, ¿no?, sino un aparente distanciamiento en virtud de lo que ocurrió el 30 de abril, lo que ha ocurrido
sucesivamente. Al parecer, ¿ven? Hay muchas presiones. Leopoldo López tiene una visión de cómo manejar las cosas y Guaidó tiene otra visión. Y acuérdate que este es un conflicto, José, que se ha ido de las manos de la clase política venezolana y ha caído en las manos de los actores internacionales. Esa información a mí me llegó desde la semana pasada. Anoche me llamó una persona garantizándome lo mismo. No deja de ser una nota interesante porque ello conlleva a que, al parecer, la posición de López es una posición definida y la de Guaidó está manejándose más con el resto de los componentes de la oposición venezolana. No sé si me expliqué de la mejor manera. Y he querido decir esto sin generar estridencia ni que ello conlleve a fracturar más y a dispersar más todas estas cosas que se tejen dentro de la oposición. De cualquier manera, me parece que es importante que Juan Guaidó tome sus propias decisiones y asuma el papel de liderazgo que en este momento le ha otorgado cierto sector de la política venezolana. Ayer lo decía Luis Vicente León, que guste o no guste, en este momento la referencia más importante dentro de la oposición es Juan Guaidó. Hay un detalle, ¿no? Por supuesto que cuando uno hace un comentario de este tipo, inmediatamente la gente comienza a pensar en divisiones de partido, y yo no creo que eso dentro de la madurez política pueda generar ese tipo de información. Bueno, vamos a dar la bienvenida al ingeniero Valero, que tenía mucho tiempo sin venir, se nos desapareció introspectivamente. Y bueno, aquí está con nosotros. Buenos días, ingeniero, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está, Carlos? Bien. Qué bueno tenerte aquí, Carlos, porque, caramba, mucho antes tuvimos oportunidad de conversar contigo de que se produjera el apagón, ese apagón nacional que ha traído muchas consecuencias, hasta la de irse para el exilio del ingeniero Winston Cava, acusado, pues, o mejor dicho, solicitado por investigación. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo que había que capturarlo y abrirle un proceso investigativo al ingeniero Winston Cava, porque ¿cómo iba a saber él? ¿Cómo iba a saber él que se iba a producir un apagón? Mira, tengo dos preguntas sobre eso. Una va a ser para Valero, otra va a ser para ti. José, esos son los procedimientos normales que un funcionario denuncie a a X persona e inmediatamente actúen y vayan a buscarlo en su casa. Eso no, eso es irregular, ¿Ah? totalmente. ¿Cómo es el procedimiento? No, el procedimiento normal. Si yo me convierto en acusador privado. No, ese no es el procedimiento y tú lo sabes que no es. Listo, ya me respondió. No es. Ingeniero Valero, vamos a empezar por Cava, como un amigo. Por decir lo que dijo Cava, que tenga o no tenga razón, se puede proceder judicialmente o la gente está limitada aquí de emitir algunos comentarios. No, yo siento que Cava, el gran error, si se le puede llamar a eso un error que cometió Cava, es que él el tema eléctrico lo convirtió en un tema político y él politizó la opinión asociada al problema y me imagino que eso pues al gobierno le causó un gran malestar. Y lo que sí me pareció ilógico, aunque yo nunca he coincidido con las declaraciones de Cava, yo lo conozco, lo respeto, es un profesional, forma parte de un gremio donde están todos los ingenieros, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, etc. Pero el hecho de que la acusación haya sido contra él y hayan procedido en contra de su hijo, eso sí me pareció algo que no es lógico. Bueno, eso en derecho no es lógico, porque un delito que yo cometa, si es que es un delito, no puede repercutir sobre alguien que forme parte de mi familia, soy yo, el imputado, debo ser yo quien debo responder ante la justicia. Bueno, eso fue lo único que a mí me pareció que fue algo que no estaba dentro de lo regular. Bueno, para concluir con ese tema, yo anoche tuve la oportunidad de oír el programa de Diosdado Cabello y él admitió que esa no era la idea,
que hubo una confusión, por lo menos lo admitió, que el buscado no era el hijo, sino nuestro cabo. Y listo. Tema concluido. ¿Qué pasó en el último apagón, Carlos Valero? Bueno, mira, el gobierno inmediatamente se pronunció aluciendo que el tema había sido un ataque al sistema. Y yo, la misma pregunta me la hizo del Valle Canelón antenoche en su programa y yo simplemente me limité a responder. Un sistema eléctrico per se es altamente vulnerable. ¿Por qué razón? Porque está a la intemperie. Entonces, cualquier elemento que afecte lo que está a la intemperie, obviamente va a afectar la integridad del sistema como tal. Mira, nosotros aquí tenemos un ejemplo es un ejemplo pequeño, pero es un ejemplo que se puede tocar para hacerle entender a tus oyentes que la vulnerabilidad está en cualquier lado. La central telefónica de aquí de Montaña Alta. Tú sabes que ahí se cayó un árbol, producto de una quebrada subterránea, bla, bla, y eso dejó totalmente al descubierto el perímetro que resguarda la central telefónica. Nosotros varios fines de semana nos habíamos quedado sin servicio en la urbanización de manera muy extraña. Tú levantabas el teléfono y no tenía tono hasta que finalmente tuve la oportunidad de hablar con este muchacho que tú trajiste aquí una vez al programa, Ramírez, que es el coordinador, pues el técnico, el jefe de esta zona acá. Y tú sabes lo que él me dijo, que era que la gente aquí en la plaza, la gente esta que se para ahí, tú sabes, a tomarse sus tragos, bajaban la brequera de la central. Caramba. Entonces, imagínate tú mañana, el presidente de CanTV, cualquier elucubración es válida porque no hay un pronunciamiento, ¿no? Él me lo dice a mí y obviamente yo lo tomo como un hecho técnico cierto. Pero mañana ellos pudieran decir que bueno, que fue un avión espía, que lanzó un rayo electromagnético y todo eso queda en el aire. Pero yo en esta situación del tema eléctrico, yo evito politizar la visión. O sea, yo me voy más hacia el aspecto técnico, que yo siento que es lo que se tiene que manejar. Es cierto que hay una compleja situación en el sistema eléctrico. No es mentira que hay un tema de desinversión, hay un tema de falta de mantenimiento, obviamente, pero yo lo que no puedo hacer es tomar partida político de eso, porque a mí no me corresponde. Yo no puedo decir que eso es porque lo generó el imperio o porque se robaron la plata, porque a mí no me consta. Yo no formo parte ni de Corpoelec, ni del sistema eléctrico, ni tengo nada que ver con el ministerio Entonces, claro, uno tiene que ser en eso responsable. Y yo me limito a emitir un juicio o una opinión, en este caso no es un juicio, yo tampoco estoy autorizado para estar emitiendo juicios en contra de nada. Yo simplemente emito una opinión de lo que es la circunstancia técnica que afecta el sistema. Sí. Yo lo vi hablando, ingeniero, hace un par de meses, donde usted advertía que una situación como el apagón generalizado tan largo que ocurrió la vez anterior, no era posible que ocurriera en Venezuela, porque se habían tomado algunos correctivos. Este apagón duró menos. ¿La circunstancia cuál es? Porque del gran apagón a este apagón, ya creo que han transcurrido como 3 meses. ¿Se han tomado las previsiones para ello o estamos a la buena de Dios? Hay que destacar que la acción de parte de las autoridades eléctricas con relación a este apagón fue casi que inmediata. O sea, el apagón tuvo una respuesta muy contundente y o sea, no fue tan grave como la vez pasada, porque ya había, por supuesto, el plan de contingencia necesario. Yo sentí que esta vez hubo una capacidad de respuesta mucho más inmediata que la vez pasada, pero obviamente el problema de esta vez fue una caída en el sistema que, Jairo, probablemente puede ser un sabotaje, porque no fue la afectación que hubo la vez pasada. La vez pasada explotó uno de los autotransformadores de salida de Guri. Explotó, ojo, no sé cuál es la razón por la cual explotó, si fue sabotaje, si fue sobrecarga, si fue impericia, si fue falta de experiencia de quien estaba allí, pero explotó. Ahorita lo que ocurrió entonces fue una caída del sistema. Del sistema. Claro, pues son sistemas que están interconectados. ¿Y quién opera eso? Eso lo opera Corpoelec, el Sistema Interconectado Nacional. Y cuando me habla de un sabotaje, ¿son infiltrados entonces allí? No, tú puedes generar
lo dije al inicio. Desde afuera Desde afuera tú puedes sabotear un sistema eléctrico sin ningún problema. Es más, tú con el simple hecho de prender fuego a una ruta donde va un cable de alta tensión, con eso tú puedes generar un caos eléctrico de causas mayores. Por eso es que esos sistemas... En Argentina hubo un apagón recientemente. Sí. ¿No tiene analogía con lo que ocurrió en Venezuela? No, es otra cosa totalmente distinta. Yo recuerdo que lo de Argentina fue otro tema totalmente distinto. Amén de que ellos están allí pegados a una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo. Esa es la segunda, que es Itaipú, que es el sistema de generación, que es un sistema multilateral entre varios gobiernos, y ellos no tienen ese tipo de limitaciones a nivel de carga como las tenemos nosotros. Ahora, el gobierno salió rápidamente, lógicamente, a decir de que se trataba pues de un ataque electromagnético, de un ataque de eso a través de rayos especiales, ¿no? Ahora, ¿realmente eso es factible? Muy, muy factible. Es factible. Bueno, tanto es así que no sé si ustedes hacen memoria reciente que el presidente Trump generó inclusive una resolución, un decreto o algo así, para tratar de contrarrestar posibles ataques electromagnéticos a sus sistemas eléctricos. Entonces, si una de las principales potencias del mundo, como lo es Estados Unidos, que para nadie es un secreto que es la potencia más grande del mundo, emite una resolución ejecutiva de esa magnitud, es porque eso es verdad, eso existe, ¿no? Pero eso... fíjate algo, Carlos, a mí me llama la atención lo siguiente. Normalmente en el pueblo venezolano se oye, se dice, ¿no?, que la situación eléctrica del país obedece fundamentalmente, primero, a que no hay los recursos, no se han utilizado los recursos para, bueno, reparar lo que se ha dañado desde hace muchos años atrás. Segundo, que no ha habido pues ese mantenimiento, que ha habido una falta de mantenimiento por parte de las autoridades, ¿no? Bueno, que Winton Caban tenía razón en lo que dijo. Bueno, entonces, si esto se sabe en el pueblo venezolano, se conoce, no hay una forma de que el gobierno nacional pueda impedir esos ataques. Bueno, ahorita el tema lamentable y tristemente, que mucha gente no le gusta que uno lo mencione, pero es el peso de la realidad. El problema del sector eléctrico es muy grave, como es el problema de la industria petrolera, como es el problema de los centros asistenciales de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, para tú poder actualizar y mantener sistemas de eso, requiere de altísimas inversiones. El sistema eléctrico nacional, para ponerlo a tono, a toque, requiere de inversiones sumamente altas, que lamentablemente en este momento el gobierno venezolano no está en condiciones de hacerlo. Primero, por la razón que ya todos conocen, pues tienes un bloqueo evidente de los pocos o muchos recursos que tenga el país fuera como para disponer de eso, y lamentablemente la primera y la gran industria que provee al país de recursos, que es en este caso PDVSA, también tiene serias dificultades y serias limitaciones. Yo no voy a hacer juicios sobre cuáles las razones por las cuales la empresa petrolera no puede satisfacer esto, pero hay una realidad y uno tiene que ver es la realidad. La realidad del problema es que no hay el dinero para tú poder poner a tono el sistema como tal. Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo el gobierno que a mí me parece algo que es loable? Pues lo que ha hecho el gobierno es buscar la manera de racionar un poco la distribución de energía eléctrica, porque aquí es donde yo quiero también marcar diferencia con las distintas opiniones de opinión pública que hay sobre este tema del problema eléctrico. Oye, Venezuela tiene ya que hablaste de mal. eso, okay, ya que hablaste de esto, establecelas para que la gente se ilustre, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y las opiniones que están expuestas? Claro. Es importante. Bueno, por un lado, tú tienes una opinión que dice que es que el sistema eléctrico ha sufrido de impericia, que ha habido unos altísimos niveles de corrupción en las inversiones que no se han hecho, que las inversiones o las pocas o muchas inversiones que se hicieron no tanto a destiempo, sino desfasadas del concepto de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que mantiene Cabas en su posición? Y bueno, lo más grave,
Cabas llegó a decir en un medio, en un programa de opinión pública, que el problema eléctrico se solucionaba si se iba Maduro y venía Guaidó. Eso a mí me pareció una opinión que no tiene nada que ver con una visión técnica. Y yo pienso que allí fue donde comenzó el gran problema de Cabas. Ahora bien, ¿qué es lo que yo visualizo del problema? Vamos a hacer un poquito de memoria sobre lo que ha sido Venezuela con el sistema eléctrico. Venezuela tuvo el mejor sistema de generación, transmisión y distribución de toda América Latina. Entre los años 80, 70 y tanto, y los años 90, Venezuela se preció de tener esa gran infraestructura. Históricamente, si nos vamos a la parte histórica, que es un tema bien interesante, la primera empresa eléctrica, dato curioso y que les va a sorprender a ustedes, que se crea en Venezuela, se crea en la ciudad de Maracaibo, que se llamó la de Maracaibo Electric Light Company, se hizo en el año 1888. Fue un grupo de empresarios maracuchos que se unieron en en una suerte de asociación, de compañía, y crearon esta gran empresa que para esa época llegó a ser la segunda empresa eléctrica más grande de toda Latinoamérica. Estadísticamente se demostró que para ese momento, por su capacidad de generación, era la segunda empresa. Y luego, en el año 1915, un grupo de empresarios caraqueños, liderados por el señor Zuluaga, constituyen lo que nosotros hoy en día, lo que se conoce como la CA Electricidad de Caracas. Y tuvieron su primera gran obra de infraestructura, que fue, por cierto... Ahí tienen unas láminas. Sí, una planta, esta misma, la planta hidroeléctrica en El Encantado, que esto es lo que está allí en Petare, un poquito más adelante, sí, y ahí tú puedes ver inclusive la rueda Pelton. Vamos a dejarla ahí colocada, ahí, porque esto es muy importante que se entienda. Una vez que Venezuela comienza a visualizar su plan de crecimiento y desarrollo, es cuando el gobierno de ese momento, y esto es bien importante, porque no solamente los gobiernos tuvieron la visión, sino que mantuvieron una continuidad en la ejecución del proyecto. O sea, el hecho de que cambiaran gobiernos no significaba que la visión de proyecto se paralizaba. Por el contrario, se le daba, cada gobierno que venía le iba dando más impulso. El primero que visualizó el tema fue el gobierno de Medina Angarita. Cae Medina Angarita, viene una junta revolucionaria de gobierno y es cuando se crea, entre otras cosas, la Corporación Venezolana de Fomento. Paralelo a la Corporación Venezolana de Fomento se crea una comisión de estudios para electrificación nacional, y dentro de esa comisión de estudios para la gran electrificación nacional se crea entonces en el año 53 la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Explotación del Bajo Caroní. Como tal, eso lo preside el general Rafael Alfonso Rabar, y él fue ratificado casi 4 periodos de gobierno posterior a esa creación al frente del proyecto como tal. Inclusive llegó a presidir la Corporación Venezolana de Guayana, que se crea en el año 60, ¿no? Bien importante, se inicia la construcción de la planta de Macagua, de ahí se deriva la creación de Guri, pero yo resalto algo bien importante en esa lámina, que es que para esa fecha el gobierno no solamente visualizó la necesidad de que el país tenía que adaptarse a los tiempos modernos de ese momento, sino que también tuvo la previsión de crear la herramienta para educación necesaria para el trabajo. Bien, amigos, tenemos que hacer un corte, el corte de esta media hora. Al regreso vamos a seguir conversando con el ingeniero Carlos Valero, el desarrollo de la exposición que trajo, porque una exposición, diríamos hasta cronológica, del tema de electricidad, y también vamos a preguntarle si vamos a seguir a las buenas de Dios o él conoce de un plan que tenga el gobierno antisabotaje y un plan que permita que los venezolanos puedan disfrutar de servicio de energía eléctrica. Es muy interesante que el ingeniero haga o dé respuesta a los planteamientos que ha hecho el colega Jairo Cuba, porque constantemente se está yendo la luz. Después del apagón, bueno, tenemos apagones constantes, pequeños pero apagones, ¿no? Sí, cómo no, ayer incluso en Baruta se fue la luz, en sectores de los Altos Mirandinos se fue la luz también. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.
Bien, amigas y amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Vamos a darle salida a parte de la mensajería de texto. Por aquí nos dice muy buenos días en la venta de gas en Lanex. De la venta de gas ahora que se pasó para allá, para la calle, al final de la calle Rocio, la capital mirandina. Bueno, nos dicen que la venta de gas en la señora que pide la cédula es sumamente grosera y está maltratando a las personas mayores de una manera muy fea. Y que el señor que cobra es grosero, pero que no solamente eso, sino que huele a licor constantemente. Bueno, las autoridades que tienen que ver con esto, con el expendio del gas, que tomen las medidas pertinentes. Aquí está la denuncia, ¿no? Por aquí tenemos otro mensaje, Martínez Natera, cuidadito con el ñemeo que hay en la calle Ayacucho frente al edificio Radio Miranda. Hicieron tremendo escalón en la acera, ocasionando inconvenientes. Fíjense, esta es la segunda vez que nos llega esto, ¿no? Y nos hablan de un presunto ñemeo. Cuidadito con ese ñemeo, ¿no? Porque si bien es cierto que se sabe, se conoce de gente que anda especulando por allí, no es menos cierto que también las autoridades están prestas para ponerle la mano a la delincuencia, porque este es un tipo de delincuencia organizada. Entonces estos delincuentes organizados también tienen que caer, ¿no? Por aquí nos dicen, bueno, buenos días Martínez Natera, felicitaciones al invitado. Oye, tienes también tu fan. ¿Ah? Buenos días, nos dicen por aquí, vamos a ver, muchos mensajes, ¿no? Vamos a ver aquí. Bueno, ya va. Aquí. Buenos días. Vamos a ver en la venta un mensaje no leído. En La Matica, calle Villa Paredes. Tenemos un mes sin agua por un tubo roto. Urge que Hidrocapital lo arregle. Se lo dice el señor Juan Ríos. Por favor, Hidrocapital, entonces envíen una cuadrilla para allá, para La Matica, en la calle Villa Paredes, que tienen un mes sin agua por culpa de un tubo roto. ¿Cómo se llama esto? Negligencia. Negligencia por parte de las autoridades. Imagínense ustedes, no hay agua en ese sector y el tubo se rompió, bueno, y el agua corre por allí. ¿Qué le parece, ingeniero? Bueno, está como está el país. Está como está el país, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, continuamos. Vamos a continuar. Ok, entonces volviendo al tema, para terminar la cronología, que ya nos falta poco. En el año 56 se inicia la construcción de la primera presa en el Bajo Caroní, que es Macagua. Y en el año 1963 se inicia la construcción de Guri. Se termina Macagua en el 61 y en el 63 se inicia cuya primera fase arranca en el año 1968. Okay. Y de ahí para adelante todo el desarrollo del gran potencial del río Caroní. Finalmente, el proceso de construcción y de electrificación del país se da. En los años 70 se dio un fenómeno bien interesante, cosa que se le atribuye a la democracia, que fue que la democracia venezolana logró electrificar hasta el último rincón de Venezuela. Y ese es un reconocimiento justo que tenemos que hacerle. O sea, aquí la inversión social en aquel momento se vio de esa manera, porque obviamente un país que no tenga electrificación, que no tenga comunicaciones, que no tenga carreteras, no se desarrolla. Y eso fue una visión de ese momento, y se hicieron unas grandes inversiones para lograr la electrificación del país como tal. Luego viene el tema de las grandes, bueno, el Bajo Caroní en su potencial. Y esta es la ubicación de nosotros en el lugar. En este momento, Guri es la tercera represa más grande de todo el mundo. La primera es Tres Gargantas en China, la segunda es el proyecto Itaipú, que es en el Alto Paraná, acá abajo, en la frontera sur de Paraguay con Argentina. Tenemos Guri, Itacurú en Brasil y luego finalmente el Gran Culi en Estados Unidos. Este es más o menos el orden de ubicación de las grandes represas, ¿no? Y en la siguiente lámina podemos ver claramente cuál es el potencial de explotación que tiene el río Caroní en los últimos 215 kilómetros. Y esto es un tema importante a destacar, porque nosotros tenemos aquí una potencialidad tan alta en generación de energía que pudiéramos hablar fácilmente que solamente con la explotación de energía eléctrica en el Bajo Caroní nosotros podríamos satisfacer el 80% de la demanda nacional.
Caramba. O sea, sí, es muy alto. O sea, el Altísimo. potencial. Y algo muy importante, que es la energía limpia y no contaminante. Ahí tú tienes las distintas presas, la que lamentablemente no se ha podido culminar por razones de todo tipo, política, económica, es la represa de Tocoma. Pero las otras tres están totalmente listas y en funcionamiento. Allá hay un proyecto de una envergadura muy alta. Mira, por decirte algo, ¿tú sabes cuál es el tamaño, la dimensión del lago de Guri en este momento? Es del tamaño del estado Carabobo, 4.252 kilómetros cuadrados, solamente el lago. O sea, y es una obra monstruosa y una obra muy bien diseñada, pero obviamente, como toda gran macroestructura, requiere de un cuidado y de unas inversiones de mantenimiento preventivo que son muy altas. Hay un fenómeno allí que la gente no lo toca, no lo habla. ¿En dónde ha fallado realmente el gobierno? Bueno, se han combinado varios factores. Uno, en algunos casos, mucha inexperiencia de parte de la gente que ponen al frente del manejo de las cosas porque no conocen el sector, lamentablemente. Otra, este tema de confrontación política que nos ha tenido todo el tiempo, oye, que ya estamos cansados del tema, que es lo que evita que en algún momento el gobierno termine de ejecutar por un lado lo que haya que ejecutar sin que lo torpedeen y lo limiten por otro, ¿no? O sea, ha habido de todo, hay la combinación de todo, pero en este momento lo que hay es un tema de desinversión muy alta, producto de las limitaciones económicas y las carencias que tiene. Pero vamos a pasar al aspecto más importante, vamos a la siguiente lámina, que es lo que pudiera atribuirse exactamente. Vamos a pararnos aquí un momento. ¿Cómo recibe Chávez en el año 2000, en el año 99, 2000? ¿Cómo recibe Chávez el país y cómo recibe Chávez el sistema eléctrico como tal? O sea, Venezuela venía arrastrando, para ese momento el 62% de la energía generada en el país estaba en los hombros de la energía hidroeléctrica como tal. Y estaban en pleno proceso de desarrollo los dos grandes proyectos que le siguieron al Bajo Caroní, que es el proyecto de Uribante-Caparo, es el gran proyecto del Uribante-Caparo, del aprovechamiento del río Uribante-Caparo allá en la región de los Andes, pues, entre lo que es Barinas y Táchira. El parque termoeléctrico estaba siendo actualizado con miras a ser reemplazado en muy corto tiempo, pero ¿por qué razón? Muy importante esto, ustedes tienen que tomar en cuenta esto. En el año 97 se pronuncia la primera fase del protocolo de Kioto como tal, no sé si ustedes lo recuerdan. Nace el tema del protocolo de Kioto, que se implementa ya formalmente 5 años después. Pero el protocolo de Kioto, que era lo que estaba exigiéndole a todas las naciones del mundo, a todas las que estaban, vamos a llamarlo así, agremiadas en el concierto de naciones, que trataran de hacer el máximo esfuerzo posible para poder reducir la emisión de gases de invernadero y gases contaminantes. Y ustedes saben qué cosa genera un gas de invernadero dañino, contaminante, bueno, asesino para el planeta, las centrales termoeléctricas. Empezando que la fuente de generación de una central termoeléctrica es un combustible sumamente contaminante y muy pesado, que es el fuel oil, que es el residual más alto que tiene el proceso petrolero. Viene lleno de azufres, de contaminantes, de cosas que no solamente contaminan con CO2 el planeta como tal, sino que te generen inclusive lluvias ácidas, que son mucho más graves. Entonces Chávez, de alguna manera, eso hay que reconocérselo, y lo digo en muchas oportunidades, yo lo seguí muy de cerca, ¿no? Que él iba a plegarse al protocolo de Kioto, y una demostración de intentar plegarse al protocolo de Kioto era esa. Además, había otro tema mucho más grave. Nosotros en Venezuela, hoy en día, Jairo y José, tenemos el consumo per cápita por kilovatio hora más alto del mundo. ¿Y por qué? Porque nos malacostumbramos a que no nos cobraran el servicio eléctrico. Bueno, ahorita el Estado no lo cobran. no, siempre ha sido subsidiado, siempre fue subsidiado. Te digo algo, en aquella época, estoy hablando cuando el sistema eléctrico nacional nuestro era el mejor de toda América Latina, nosotros lo que simplemente pagábamos por ello era 0,19 centavos de dólar por cada kilovatio hora. O sea, ya nada más revísalo por allí. Es sumamente bajo este tema. Y el consumo nuestro, para el momento en que Chávez
recibe el gobierno como tal estaba por encima de los 4.000 kilovatios La hora. lámina anterior. No, esto está bien, pues no importa, ¿no? ¿Cuál era la capacidad de generación del país en ese momento? Estaba más o menos en el orden de unos 14.000 megavatios, algo así. Eso era lo que tenía el país en ese momento, con un gran parque industrial en pleno auge en lo que es la región de Guayana. ¿Qué pasa después de esto? Cuando Chávez recibe aquel elefante blanco, teníamos el tema de CADAFE. ¿CADAFE qué fue? CADAFE fue la empresa que agrupó y recibió todas las distintas empresas que conformaban la Corporación Venezolana de Fomento. Ellas pasaron a formar parte de lo que es la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico. Y en el año 90 es cuando CADAFE decide entonces subdividir ese gran monstruo que estaba diseminado en todo el país por 4 grandes corporaciones para segmentar el país en servicios de distribución y comercialización. Porque Edelca, la función de Edelca, Guri, era simplemente una empresa de producción de energía. Y Edelca le vendía a CADAFE la corriente para que CADAFE la distribuyera y la cobrara a nivel nacional. Y es cuando se crea Cadela, el Occidente, el Centro y el Oriente, ¿no? En el año 97, el Fondo de Inversiones de Venezuela inicia un proceso de privatización. Ok. Ahora bien, luego sigue el proyecto como tal hasta que finalmente Chávez en el año 2007, viendo todo aquel monstruo que no podía, que era incontrolable, era inmanejable, él pensó, y yo no sé si ahí fue acertado o se equivocó, yo no puedo hacerle un juicio al tema, pero él para ese momento pensó que la mejor manera de volver a rescatar todo y ponerlo en un solo pote era creando una gran corporación eléctrica, ¿no? Y dentro de ese esquema había una sola empresa que le quedaba fuera del tema, que era la Electricidad de Caracas. En el año 2007 el gobierno nacional propone la nacionalización de la Electricidad de Caracas, la compra de las acciones mayoritarias de la Electricidad de Caracas, y se da un proceso muy limpio entre el gobierno nacional y la famosa firma AES, que es una multinacional de energía eléctrica, y ahí no hubo ningún tipo de objeción. Se hizo una negociación muy limpia, y no solamente la negociación fue limpia, ahí en ese momento no teníamos Ministerio de Energía Eléctrica. Esa nacionalización y esa creación de la gran Corporación Eléctrica Nacional pasa entonces a manos de Rafael Ramírez, que era el ministro de Energía en ese momento. Pasa, y 3 años después es cuando se decide crear el Ministerio de Energía Eléctrica como tal, que es Ángel Rodríguez, el primer ministro, que duró, por cierto, muy poco tiempo. Después vino Ali Rodríguez, después de eso estuvo Héctor Navarro. Bueno, pero fíjate, está nombrado Ángel Rodríguez. Yo conozco bien a Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez es un dirigente sindical allá en el estado de Anzoátegui. Entonces lo traen porque se resulta electo y porque es amigo de Maduro y lo nombran en ese cargo. Oye, verdaderamente el gobierno no ha dado pie con bola cuando nombra a algunos altos funcionarios que no manejan bien la materia. Bueno, Ángel Rodríguez estuvo entre el 2009 y el 2010 muy breve, unos meses. Ali Rodríguez estuvo 2 años, Héctor Navarro 1 año, Jesse Chacón estuvo durante 3 años y Luis Mota Domínguez fue el último ministro que para mí fue el gran desastre del tema, ¿no? Bueno, está interesante esa cronología, pero bien, la realidad de las cosas, Valero, la realidad de las cosas es que no se invirtió. La realidad de las cosas es que este sistema eléctrico dista mucho del sistema anterior. Y la justificación no puede ser sencillamente que creció la población. Obviamente, estos sistemas requieren de alta tecnología, de permanente mantenimiento y de una visión de futuro. Y lo que yo percibo es que ninguna de esas 3 características las tiene. Pero vamos a darle paso. Hay un error en eso. Yo te lo voy a demostrar. Ok, ya va a tener la oportunidad de responder. Aquí hay mensajería de texto. Aunque la alcaldía tiene más de 3.000 empleados, le exigimos a Rafael Madrid que por ser el encargado de todo en la alcaldía, que supervisen las balanzas y los pesos de los productos y la higiene de los alimentos. No sé si refiere a... No, debe ser Ramón, va que se equivocaron. Urgente. Está ahí, tiene 4 días botándose el tanque del agua que está en la final del Pronto Socorro, en la planta de tratamiento que está allí, y nadie hace nada. Bueno, ahí está. Buenos días, amigos Jairo. Aprovecho que están hablando de CanTV
Es la señora Olga de la Simón Bolívar. Ya tengo más de 4 meses sin tono en mi teléfono. ¿Será posible que me hagan público este mensaje? Pero les digo algo, que no he dejado de pagar mi factura y ya no hallo con quién hablar. Se los agradezco. El tema de la cantidad. ¿Usted sabe si se robaron el dinero y no hay culpables? Hable claro, te preguntan. Ya vas a tener la oportunidad de responderlo. Por aquí nos dice: muy buenos días, Martín Artera, para denunciar que para el día de ayer, 9 de la noche, la alcaldía de Carrizal no ha pagado el salario de los jubilados. Ya es la segunda vez, la segunda quincena que pagan con retraso. Bueno, entonces le exhorto pues a las autoridades del Buen día. Carrizal. El sábado pasado una pelea en Tocorón y una de las personas murió. No hubo investigación de nada. Eso nos preocupa. ¿Sabes algo, Martín? Desconozco esa situación. Desconozco. Buenos días. ¿Quién politizó la electricidad? ¿Fue el gobierno y Cava? Cava tenía razón. El invitado no está claro. El único culpable es el gobierno. Esto lo dice Poto Ruiz. Buen día. En la venta de gas en Lanex, a este mensaje ya, y yo lo pasé ayer también, este mismo mensaje. Por favor, amigo Cuba, ayúdenos en los lagos, estamos incomunicados, no tenemos CanTV, Internet, Movilnet desde hace más de 2 años. Por cierto, José, que Movistar está presentando un problema en su plataforma. A lo mejor el ingeniero Valero puede darnos luces con eso, ¿no? Yo me quedé sin megas, yo tengo un plan postpago. Se supone que postpago te cobran después que tú emites la factura. Me quedé sin megas. Entonces he tratado, a través de la plataforma, de incorporar el sistema Extradatos. En efecto lo hice y se me acumuló en la factura, pero no me han puesto los datos. Esta mañana muy temprano hablé con una de mis hijas y me dijo: eso está ocurriendo en todas partes, porque no he podido comunicarme. Está ocurriendo en todas partes y la gente se está quejando. Ahora bien, en lo que sí son presurosos En cobrar. es en cobrar. A mí me pasa lo mismo y es un reclamo que tenemos que hacerle a la gente. ¿Y qué está de ocurriendo? Fonatel. Pero me imagino que es un tema de la plataforma. No, ellos en la plataforma lo que están es muy hábilmente tratando de incorporar una herramienta que te avisa cuando se te están acabando los datos. Pues nosotros no nos damos cuenta, pero cada vez que a ti te pasan un WhatsApp con un video, con una nota, con una imagen, esos son megas que tú te consumes y no te vas dando cuenta. Y como es muy caro el servicio de datos, porque eso es importado, eso tienen que pagar ancho de banda a grandes multinacionales, que son las que traen el servicio de datos para acá. Ellos tienen que dolarizar eso. De alguna manera te lo cargan, no lo pueden seguir vendiendo al modo de las tarifas que lo estaban vendiendo. Entonces crearon una plataforma para avisarte: epa, se te están acabando los datos, recarga. Y eso te afecta de tal manera que cuando ya tú tienes los datos en limitación de que se te están acabando, inclusive el servicio 3G te baja de nomenclatura. Y tú estás, bueno, pero ¿y qué pasa? O sea, antes tenías las 5 rayitas de señal y pasas a tener 2 o 3. Eso es algo que tienen que corregir ellos antes, ellos no previeron eso. Y Bien. es un tema que tiene que hacerlo Movistar. Bien, continuemos con el tema eléctrico entonces. Ok, bien Ah, tú tienes un importante. mensaje, Ahí perdona. Sí, no, porque es el mismo problema de CanTV, ¿no? Dice por aquí que hay tono, ¿no? Pero no se pueden hacer llamadas incomunicados totalmente en el Callejón Reynoso. Y da el número telefónico 323-2666. ¿no? Problema de CanTV terrible que hay, ¿no? Sí, pero todo esto tiene que ver mucho con el tema de falta de inversión, falta de mantenimiento, y el tema también eléctrico afecta mucho. Cada vez que hay esos bajones de luz y esos apagones, todos esos equipos, bueno, los equipos de tu casa se dañan. Se te daña una nevera, se te daña una lavadora, no se va a dañar una central telefónica, esto es evidente. Esto es una tragedia seria, ¿no? El caso de Intercable tiene que ver con... Todo lo que tenga que ver con consumo eléctrico, eso se ve afectado. Además hay algo muy importante. Intercable alimenta valga la redundancia, sus alimentadores de señal, sus equipos de relevo de señal, pues eso es una fibra óptica o un cable de nodo que va tendido sobre la posteadura, pero tiene que tener alimentación eléctrica, porque la señal se va debilitando, él recibe esa señal débil, la realimenta y la vuelve a enviar, y así está distribuido por toda la red. Entonces, cuando hay sectores donde no tienen luz, la gente dice: bueno, pero es que aquí no se ve Intercable, pero allá sí se ve. Obviamente tiene que ver con esto. Bien, ingeniero, continuemos con el tema eléctrico. Bueno, que es muy importante, mira.
Hay un oyente un televidente que te hace una pregunta y que te dice que no estoy siendo claro y que diga que él asume o él apuntala que la responsabilidad del problema la tiene el gobierno. Pues evidentemente el gobierno es quien está manejando el sistema eléctrico. Aquí tú no tienes una empresa privada manejando el sistema eléctrico. Es el gobierno y obviamente usted tiene razón, el responsable es el gobierno, pero vamos a ver cuál es el grado de responsabilidad que tiene el gobierno por no poder, por su imposibilidad de poder hacer esto de manera fluida y cuál es el grado de responsabilidad, y aquí voy a ser muy duro con nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro grado de responsabilidad? Señor, usted que le acaba de mandar el mensaje a aire, ¿usted está pagando energía eléctrica? Yo estoy seguro que no. ¿Usted está pagando gasolina? Tampoco. Usted le da al bombero lo que usted considera que le puede dar. Y esto es muy grave. Ahora, esto no es culpa suya como ciudadano. Es culpa de un sistema que ha permitido que las cosas lleguen al nivel en que está llegando. Ahora, usted se ha sentado a reflexionar por qué un gobierno llegó a estos niveles, que pudiera decirse un nivel de desidia. Es muy importante que reflexionemos sobre esto y le voy a dar este dato para que usted vea. Esto está reconocido por la CEPAL, por el Banco Mundial. ¿Usted sabe cuántos kilovatios hora de energía nosotros consumimos per cápita en Venezuela? 4.196 kilovatios hora. Vaya a Alemania y usted le dice a un alemán que consuma eso, el tipo se suicida. Porque el costo que él tendría que pagarle a la energía eléctrica por ese consumo es muy alto. Eso tampoco es culpa suya. Usted no es culpable. Es que nos malacostumbraron a vivir de un falso estado de bienestar, de un estado paternalista, y nosotros lo que no nos cuesta, como el buen refrán criollo dice, vamos a hacerlo fiesta. Y es así. Yo que viví en Europa, yo estudié afuera, yo viví en Europa. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Venezuela la última vez, yo tenía un problema horrible con mi esposa porque yo andaba tropezándome en todos lados. Porque yo iba caminando y mi esposa iba detrás apagando las luces, porque el costo de factura que nosotros teníamos que pagar por esa mala costumbre de llegar como buenos venezolanos a vivir en un país de eso era muy alto. Esa gente inclusive se le critica que no se bañan. Oye, no se bañan porque no les da la gana. Es que trabajar con agua caliente en esos países es muy costoso. Y valga la comparación. Yo con esto no quiero justificar la situación del país. Pero cuando tú tienes un país en estas condiciones y que papá Estado es el que suministra, que da, y que nadie hace una reflexión de eso. Todo el mundo ataca al Estado. Pero el Estado tiene que dar el ejemplo, Carlos. El Estado tiene que ser promotor, el Estado tiene que dar buenos ejemplos y debe ser moralmente ético e impecable. Claro, tiene que ser impecable, pero no ha ocurrido porque también tienes otro tema. El Estado, en este caso, y yo voy a este gobierno, ha sopesado una gran realidad social, esta gran tragedia social, y el Estado, yo me pongo también en los zapatos del Estado. El Estado dice, mira, o le cobra a la gente la energía y lo pongo aquí, para que se terminen de morir, o de alguna manera lo subsidio en algo, para que, porque bueno, ustedes, mire, véanlo de esta manera. Eso no es populismo. Eso es populismo, pero está bien. ¿Cómo tú ahorita dolarizas la economía? El salario mínimo, ¿en cuánto está? 40.000 bolívares. Decretado y validado por el gobierno. Y esa es una triste realidad que nosotros tenemos. El mismo gobierno sabe que eso es insostenible. Tú vas al mercado ahorita en este momento vas con 40.000 bolívares y quizás te traes un pollo de 2 kilos. Pero fíjate, tú oyes hablando un funcionario del Estado y entonces te pinta un país distinto y no asume la realidad de las cosas como son. Esta semana tuvimos aquí un entrevistado y nos pintó un panorama como si viviéramos en el paraíso. Casi que tú ves a Heidi bajando del agua. El tema es el discurso, que los políticos no hablan claro. Tú oyes hablando del presidente de la República, ayer hablaba Wilmar Castro Soteldo de yo no sé cuántas hectáreas de cacao, y tú no ves eso, no lo tocas, no lo percibes, porque el tema es que el venezolano tiene que producir y tiene que trabajar lo suficiente para cumplir con sus obligaciones, y esa desproporción es evidente. Entonces, ¿a quién le echan la culpa? ¿A que en Europa no es así? ¿A que en Estados Unidos no es así? Claro, también es un pecado, y yo pido disculpas a los televidentes porque tampoco podemos hacer ese cuadro comparativo.
Nosotros somos Venezuela y Europa es Europa. Ellos nos llevan 500 años de historia. O sea, ya por allí hay una gran diferencia. Pero sin ir muy lejos, chicos, tú te vas a China. Bueno, China Y los chinos se dedicaron sí, a trabajar. cerca. Pero China, bueno, 1000 años de historia, pero tú te vas a la sociedad china y los chinos no malgastan energía como la Hermano, pero el nosotros. Estado, para eso es el Estado, para eso es el canal del Estado venezolano, para propiciar campañas, ¿verdad?, que permitan elevar la conciencia, que lo hizo en su tiempo Reni Ottolina. El canal del Estado no se dedica a eso. No, el canal del Estado se dedica a monólogos. a monólogos, no, a promover un proyecto político que ellos lo ven viable y otra parte de la población no lo ve viable. Para eso es el canal del Estado, Carlos. Carlos, yo te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que esta es una cuestión que pueda solventarse modificando el sistema de gobierno? Tú tienes que combinar aquí 3 aspectos. El primero, el plan de inversión nacional que tiene que haber para esto. Y en paralelo tú tienes que tener un plan de concientización de la gente. Porque si nosotros lográramos de alguna manera reducir el consumo, educarnos para reducir el consumo, mientras esto se termina de solventar, obviamente vamos a tener sectores en el país que sí van a tener energía y no van a caer en este y otros. No, porque ahorita estamos teniendo un problema muy grave, tenemos un racionamiento. Oye, mira, el caso del Zulia es patético, pero tú sabes qué cosa es grave, Jairo. En el año 2007 se le hizo un análisis al consumo eléctrico del estado Zulia. El estado Zulia consumía y sigue consumiendo per se, por cada hogar, el Estado en contexto consume lo que se consume en los 5 países centroamericanos en megavatios. Es impresionante el altísimo consumo que tú tienes en el estado Zulia. Obviamente tú lo atribuyes, bueno, es una zona muy caliente, es una zona, pero ahí es un tema de cultura también. Si tú vives en una zona caliente, lo menos que tú puedes hacer son casitas de 2 metros de alto. Bueno, techo. claro. Entonces ahí hay un tema cultural donde el Estado ha tenido que, el Estado tiene altísima responsabilidad en eso, y no este gobierno, Carlos, todos los tú has gobiernos. vivido, pero vuelvo otra vez con el tema de los mensajes de difusión. Tú has estado en Europa. No sé si ha vivido en España, pero la televisión española, que es la TV, que es la televisión del Estado, se dedica a eso. Aquí no, aquí se dedica a evangelizar y a ideologizar. Vamos a pedirle rápidamente a Abrantes que nos ponga la lámina de la realidad actual y la referencia comparativa. No, y rapidito y de que, consumo. Sí, y que vamos nos dé una buena noticia. Van a seguir siendo... No, más adelante, vamos más adelante. No, pero es que tenemos Nos quedan un minuto. tiempo. Bueno, imagínate, lamentablemente estos son temas que hay que tocarlos con el debido tiempo suficiente. Esto no se logra distinguir. ¿Pero qué, usted quizás, quiere venir mañana otra vez para la segunda parte? no, más atrás. Profesor Valero. Sí, cómo usted no. se anima Cuando ustedes mañana. quieren, sí. No, Ahí, vamos a hacer la mañana la bien segunda parte, importante. ¿te parece, Mire, parlamentario? este es el consumo per cápita de América Latina. Venezuela, 4.179 kilovatios horas por habitante. Chile, 3.393. Argentina, 2.860. Uruguay, 2.750. Brasil, 2.317, México, 1.999, Panamá, que es un país quizás más caliente que el estado Zulia, 1.873 kilovatios hora por habitante, y Costa Rica, 1.864. Y si vamos más adelante, vemos el precio, y todo esto está validado inclusive por el Banco Mundial y por la Bueno, CEPAL. hagamos algo. Mira cuánto ingeniero. pagamos en Argentina. 16 centavos de dólar por kilovatio hora solamente en Buenos Bien, Aires. hagamos algo, ingeniero. No sé si, Martínez, usted tiene un compromiso para mañana con el programa. No, en absoluto. Entonces hagamos una segunda parte, ingeniero. Hagamos una segunda parte porque creo que se quedaron muchas cosas En el para aire, hablar. sí, cómo Claro, y lo otro, ingeniero, que está muy bien la explicación, me parece excelente que la gente tome lo que tiene que hacer el Estado. Se está haciendo aquí en frente a frente. Cuestión de conciencia. Cuestión de conciencia. Pero que también nos deje luces de qué es lo que va a pasar con el tema. No le estoy diciendo que asuma la posición de Winston Cava, pero que por favor nos hablen claro a los venezolanos, sobre todo a los que lo vivimos podemos aquí en los tocar en Altos el Minas. siguiente tema. Bueno, entonces lo esperamos mañana. Gracias. Perfecto. ¿Te parece? Bien, Mira, correcto. quiero despedirme con este mensaje.
porque siempre, José, leemos de todo. Entonces también a veces nos mandan flores y vamos a leerla también. Felicitaciones y bendiciones a los dos guapos conductores del programa por su sencillez, humildad, para transmitir siempre el sentimiento del pueblo. Sigan así. Bueno, ese es nuestro trabajo aquí. Muchas gracias, televidente. Mire, bueno, aquí hay una persona que dice que antes cocinaba con gas, pero que ahora no hay gas. Tuvo que comprar una cocina eléctrica, pero lamentablemente se le quemó por los problemas de los bajones de luz, ¿no? Entonces, ya no está cocinando. Bueno, bien, amigas y amigos televidentes, de esta manera le Mañana ponemos la segunda parte, Martín. punto final a su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. La invitación para mañana, cuando vamos a continuar con este interesantísimo tema de la energía eléctrica en el país, con el ingeniero Carlos Valero, a partir de las 7 de la mañana. Bueno, y cuídense mucho, que los queremos vivos. Hasta mañana.